Hola, soy J Barros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el último os mostré cómo fotografiaba en la playa de la Barceloneta en Barcelona, cómo tomaba una serie de decisiones y cómo esas decisiones se convertían en imágenes. Y hoy lo que vamos a ver, vamos a repasar todas esas fotografías que me visteis hacer en el vídeo anterior y voy a seleccionar aquellas que me parecen más interesantes y os voy a explicar por qué me quedo con unas y por qué descarto otras. Esto es sumamente interesante porque se aprende mucho más, yo creo, de los fallos, aunque de los aciertos también se acierta. También se acierta. Aunque de los aciertos también se aprende. Nada, empezamos. Vamos a Lightroom. Bueno, antes, dentro, intro. Bueno, pues ya estamos en Lightroom, tenemos aquí abiertas las fotografías de aquella sesión, voy a pulsar E para verlas en grande y vamos a ir avanzando y yo voy a marcar con la tecla P, con bandera blanca, aquellas fotografías que me parecen que vale la pena conservar, aquellas que quiero conservar. Empezamos con esta, que me gusta cómo está compuesta, no tiene mucha historia, pero me encanta esa toalla ahí, esa mancha de color. Me gusta también cómo funciona con las sombras de la parte derecha y cómo hay un montón de elementos que llenan el encuadre. Además, fijaros cómo el blanco se repite tanto en el coche como en la pared. Así que P y continuamos. Esta la voy a guardar también porque, bueno, me gusta tomar fotos a mi sombra y creo que en este caso la línea amarilla le da un punto visualmente atractivo. Avanzamos. Esta foto no tiene mucha historia, así que fijaros como el fondo es sucísimo, es muy difícil distinguirlo, aunque lo vemos a él, la persona que está tomando una fotografía, se funde prácticamente con el fondo porque también es oscuro, así que avanzamos. Lo mismo con esta fotografía, demasiados elementos, fue una fotografía tomada un poco a prisa. Está igual, fijaros, hay un montón de cosas y no hay nada que llame suficientemente la atención como para que nos fijemos y se imponga al resto del encuadre, así que avanzo. Esta exactamente lo mismo, un poco de confusión, esta también. Bien, aquí es el momento en el que me coloco detrás de la chica para fotografiar. Lo que voy a hacer es seleccionar todas las fotos de la chica, pulsar N para ver vista encuesta y pulsar L. Ahí las podemos ver, son 6 imágenes y creo que tengo claro cuál funciona, que es la penúltima. Fijaros que en las 4 primeras ella está escorada, se confunde un poco con el fondo también. La última tiene un gesto extraño, un gesto en el que no está ni mirando ni girándose hacia mí, así que no me acaba de convencer, pero fijaros en la penúltima, la número 5. Me gusta cómo su silueta se recorta contra el cielo y cómo el fondo, al estar por debajo de su cadera, no influye en cómo vemos su figura. Así que salgo de aquí, ESC, y de todas estas fotografías me voy a quedar, por tanto, con la número 5. Continuamos. Esta ya os decía que el gesto me parece extraño. Aquí jugaba con el primer término y con el fondo. Fijaos cómo cambia cuando enfoco cerca de cámara, cuando enfoco lejos. Aquí el foco está en la gente jugando, en la primera está el foco en esto que tenemos más cerca con la cinta roja. Pero aquí cometí un error, fijaros, aquí puede ser interesante lo que está pasando detrás y el elemento en primer término para llenar el primer plano, pero fijaros cómo atrás no está sucediendo nada interesante. Podría haber esperado unos segundos más y haber captado algún momento álgido del juego, alguien golpeando la pelota por encima del horizonte. No es el caso y de nuevo es una fotografía en la que no está muy claro qué tenemos que mirar, así que continúo. En esta jugaba con las líneas de los edificios, con las líneas de la barandilla también, de estos postes, pero no me acaba de convencer. Esta, fijaros cómo alejar un poco más de espacio por encima de la escultura funciona un poco mejor esta, pero sin tener un atractivo claro, así que avanzamos. Fijaros, en esta fotografía es también una zona de duchas, pero en este caso estoy limitando la fotografía únicamente a una persona y a su sombra. Y
Esta sombra es más confusa, el gesto tampoco me encanta, sin embargo esta fotografía sí que me gusta, sobre todo porque la sombra llena completamente el encuadre y es una sombra limpia, así que P. Avanzo. Este gesto ya me parece más extraño, la sombra está pegada al borde del encuadre, no hay nada que se imponga ni se lee de forma sencilla, así que avanzo. Fijaros qué diferencia entre esta imagen, que hay muchos más personajes en el fondo, y esta, en la que esa pareja que está en la playa se recorta mucho mejor contra el mar, pero aún así ninguna de las dos me encanta. Avanzo, avanzo. Entre estas dos creo que me gusta la segunda porque la luz es mejor y también porque fijaros lo que pasa con la sombra. La sombra de la parte inferior derecha se intuye la cara y el gesto, así que P. Me encanta la textura de esta piel. Avanzamos. Me quedo con la segunda versión porque fijaros cómo está mucho más lleno el encuadre y esas telas tienen más presencia en la fotografía. P. Me gusta cómo el hotel del fondo llena y crea un triángulo con las dos figuras. Esta es muy confusa, el fondo, fijaros, se pegan las mesas. Esta no me acaba de convencer, ni esta. Esta es un poco mejor, fijaros la diferencia. Cuando dejo un poco de aire por encima, el hotel se convierte en otro elemento que llena el fondo. Con esta sí que me voy a quedar. P. Esta me gusta mucho, me gusta porque esta persona con esa especie como, bueno, no sé si es una estola, está avanzando y fijaros cómo llena la parte izquierda de la fotografía y en la parte derecha se las ve a ellas y se entiende perfectamente que él está tratando de que le vean. Le voy a dar una P y continuamos. Prefiero la anterior porque la tela ocupa más espacio. Aquí, fijaros como a la derecha ya hay muchos elementos, la fotografía no funciona igual, además ellas ya están más de espaldas respecto a él. Fijaros como aquí en este caso esta persona ya ha guardado la tela porque yo estaba haciendo fotografías y supongo que se sintió molesto. Aquí os comentaba que la luz que pasaba, que se cruzaba entre las dos casetas, podía proyectar una buena sombra, pero como ya era una hora avanzada del día, fijaros como la sombra no acaba de ser suficientemente larga como para centrar la atención, así que ninguna de estas dos fotografías merecen ser conservadas. Aquí lo mismo, una foto confusa, es verdad que esta persona está mirando a cámara y eso siempre hace que tenga más peso en el encuadre, pero el fondo es un caos. Aquí igual. Llegamos a la partida de petanca. Fijaros, voy a escoger todas las fotografías de la partida y fijaros cómo cambia la cosa cuando estamos un tiempo viendo una escena y la gente se acostumbra a nosotros y sobre todo dejamos que sucedan cosas. Y fijaros cómo las versiones iniciales no tienen nada que ver con las últimas versiones de esa situación. Me gusta verlas así en pequeño cuando hay muchas fotos que son del mismo evento para ver cómo he ido cambiando mi posición y también las decisiones. Creo que aunque algunas fotos de arriba pueden ser chulas, las de una única sombra con las pelotas, las bolas, creo que me inclino por las fotografías en las que hay bastantes sombras. Quito L y vamos a ver una a una y marcando las que me parezcan más interesantes. Fijaros como la bola está justo ahí, en medio del grupo, no se entiende, es un follón, el fondo se come la fotografía. La sombra está demasiado desplazada. Aquí ya empezamos a tener algo porque tenemos las bolas y la sombra agrupadas en el centro del encuadre. Esto es prácticamente la misma, aunque la sombra es un poquito más larga porque me he acercado un poco más. Ahí aparece una bola más. Voy a marcar esta porque me gusta.
aunque sé que a medida que aumenten el número de sombras, esta fotografía gana. Fijaros, aquí no sabemos lo que está pasando si no hubiésemos visto el resto de imágenes, porque aquí no se ven bolas, simplemente son sombras. Voy a avanzar porque sé que hay fotografías con más sombras que son mucho más potentes. A mí de esta imagen me gusta este detalle, como la sombra parece estar cogiendo la bola, pero no me parece suficientemente claro como para que eso se vea inmediatamente. Así que sigo avanzando. De nuevo un fondo muy confuso, me estoy perdiendo la acción, que es la parte inferior. Y en un determinado momento me fijo en esas sombras y apunto hacia abajo. Y aquí es donde empiezan a pasar cosas interesantes. Cuando fotografiamos sombras es muy importante vigilar que no se superpongan, que no se confundan, porque así son mucho más fáciles de leer. El cambio entre esta y esta es que aquí se ve la esquina del rectángulo y aquí prácticamente no. Me voy a quedar con esta, porque me gusta que se vea el rectángulo, el cuadrado en el que están jugando, ese entorno en el que están jugando. Es muy similar a esta, voy a marcar esta también. Confusa. Fijaros cómo al meter un personaje en primer término la fotografía tiene mucha más profundidad, pero sigo prefiriendo las primeras versiones con varias sombras. Y también me gusta esta fotografía. Fijaros cómo tenemos un montón de sombras en la parte superior y el detalle que solamente se ve al final del pie aquí en primer término. Aunque en esta imagen, de revelarla, probablemente me cargaría la parte superior del encuadre y mostraría solamente desde aquí, P. Y mirad qué efecto tan diferente hace el hecho de que una sombra sea más baja que las demás. ¿Veis? Esa persona se sienta y así tenemos sombras a distintas distancias. También la voy a seleccionar. Continuamos. Esta foto me gusta mucho por el gesto. Este chaval se dio cuenta de que le estaba fotografiando. Hizo un gesto, me parece bastante divertido. Fijaros cómo en este caso el fondo es bastante uniforme y no despista. P. Hay una persona haciendo un gesto, pero se confunde con el fondo. Avanzo. Esta también la voy a conservar, es similar a la anterior, pero el gesto es completamente distinto. De hecho, este gesto es absorto. Tiene un fondo confuso. Fijaros como el grupo prácticamente se confunde con la parte de atrás, porque no hay separación. Las fotografías están ligeramente subexpuestas, pero eso se puede arreglar de manera muy fácil en el revelado. Aquí, sin embargo, el hecho de que haya tablas a distintas distancias ordena un poco el encuadre y aporta mucha profundidad, y sobre todo el fondo es bastante más limpio porque no hay personas. Pero aún así no me parece una gran imagen. Mirad qué importante es que las figuras no se superpongan para que se lean fácilmente. Y llegamos ya a la zona de atrás, donde me habían llamado la atención este reflejo de las palmeras en los cristales. A veces simplemente se trata de ir avanzando fotos hasta que una hace un clic. Mirad cómo cambia con el elemento, la persona del fondo a la izquierda. Menos limpia, o sea, más limpia, menos limpia. Creo que no me voy a quedar con ninguna, estoy volviendo hacia atrás, lo veis en la tira de abajo, no me voy a quedar con ninguna de estas fotografías. O quizás, sí, me voy a quedar con esta. Creo que me gusta el hecho de que la parte de atrás se vea plana. P. Cómo cambia cuando el primer término está lleno desde más cerca, ¿lo veis? Mirad, aquí el fondo es bastante oscuro y cómo destaca
esta imagen, esta espalda, perdón, iluminada por el sol desde atrás. Sin embargo, el fondo se me hace demasiado confuso y aquí esta sí que me gusta. ¿Por qué? Porque hay mucha más separación de él con respecto al resto de elementos que aquí, como veis, que está más cerca de la parte superior. Lo vemos, lo situamos en un entorno, pero sigue siendo él el centro de atención. Así que voy a dar P y además es un gesto bastante extraño. Y este también, son dos versiones. La diferencia es básicamente que aquí he elevado ligeramente el punto de vista y la mochila está más cerca del borde. Me voy a quedar también con esta. De hecho, me voy a quedar con esta. Voy a quitar el indicador anterior, me voy a quedar con esta porque prefiero que la mochila no esté pegando justo en el borde de la fotografía. Me parece un poco, distrae un poco. De nuevo el fondo es confuso, él sigue destacando. Fijaros como también el hecho de que lleve la ropa clara hace que se distinga muy bien del fondo y en este caso, como está más lejos del borde del césped, es más fácil fijar la atención en él. De hecho, tanto es así que con esta imagen sí que me voy a quedar. Bien. La diferencia entre esta y esta, prefiero la segunda versión. Fijaros, la zona de la derecha. Aquí hay unos sujetos y sin embargo en la siguiente es mucho más limpia, así que quito el indicador U al anterior y se lo pongo a esta. B. Es esencialmente la misma fotografía pero con un encuadre ligeramente distinto. Esta es confusa, no sé dónde me debo fijar, esta igual. Y estas son pruebas que estuve haciendo con el cristal, el reflejo. Fijaros porque en la primera versión se me ve aquí y ensucio un poco el encuadre, se ve incluso la GoPro, ensucio un poco el encuadre. Aquí está más limpio, pero creo que me quedo con esta porque las líneas están más verticales y porque hay más verde en la zona izquierda. Así que, bien. Mirad una imagen limpia, con todas las líneas apuntando hacia el fondo y esa persona destacada por encima del horizonte y también por los colores. Me gusta la sombra, pero bueno, creo que es una imagen que no aporta gran cosa, así que la voy a dejar. Mirad cómo aquí, en esta versión de la fotografía, la imagen empieza muy lejos de cámara y cómo cambia cuando doy unos pasos y ya lleno el primer término y el fondo está más próximo. Me quedo con esta versión. De hecho, prefiero esta, sobre todo por la sombra. Mirad, aquí la sombra tiene una forma un poquito más irregular, que no me atrae tanto. Le quito la bandera con U, avanzo y mirad, sin embargo, la forma de la sombra. Me gusta mucho más, coincide mucho mejor también. Y también me gusta que esté ligeramente escorada hacia la izquierda, que cree una diagonal, cosa que aquí no pasa, es más recta, más vertical. Así que esta imagen sí que me gusta. P. Aquí estaba aprovechando el primer término con esa cristalera, jugando con el fondo también, pero no hay nada que se imponga. Aquí hay una bicicleta, pero aún así creo que esta imagen no tiene mayor interés. Creo que hubiese funcionado mejor si hubiese aprovechado más los huecos con más elementos y también con cosas a distintas distancias. Aquí me gustaba cómo la sombra se proyectaba en el suelo y llenaba el primer término y de hecho creo que ellas destacan bastante bien y me encanta cómo el edificio del fondo crea efectivamente un fondo pero con espacio a ambos lados. Esta foto me gusta bastante a pesar de que ellas están lejos, me quedo con ella. Fijaros cómo repiten exactamente el gesto las dos en las piernas, cómo los colores combinan muy bien. Esta, sin embargo, creo que ya está demasiado desplazada la acción hacia la izquierda. Esta no la voy a conservar. Mirad la diferencia entre esta, la anterior, y esta. Aquí recuerdo que había varias tomas, las voy a seleccionar, voy a pulsar N y las voy a ver simultáneamente para decir con cuál me quedo. Los cambios son sutiles, pero en eso está lo interesante de las fotografías. Las dos primeras son prácticamente idénticas y en las dos de abajo
el horizonte está mucho más cerca. De hecho, en la última el horizonte ni siquiera aparece. ¿Con cuál me quedo? Yo creo que me quedaría con una versión de cada. Creo que me quedaría con la última, sin horizonte, y probablemente la primera y la segunda son prácticamente iguales. Me quedaré con la primera por el gesto del chico de la derecha, que en vez de mirar hacia afuera del encuadre está mirando hacia adentro. Así que aquí están, dije me iba a quedar con la primera y con la última. Os las enseño. Las diferencias son bastante sutiles y a veces, bueno, nos podríamos quedar casi con una o con otra, pero yo creo que me quedaría con estas dos. Fijaos cómo cambia el hecho de que aparezca o no el horizonte en la parte superior, es una línea más que divide el encuadre. La de abajo es mucho más opresiva, falta aire, y en la de arriba tenemos el alivio de la atmósfera. Continuamos. Mirad, un entorno bastante plano en colores y cómo destaca esas zapatillas de color flúor. Me voy a quedar con esta imagen. Además, el gesto que está haciendo me gusta mucho y me encanta cómo su pierna sale de la sombra y el pie y la pantorrilla están iluminadas. Ve. Aquí, sin embargo, todo sucede muy lejos, no hay nada que se imponga en el encuadre. Aquí ella está haciendo un gesto, pero se confunde, ¿sabes?, con el fondo. De hecho, ese gesto creo que está dirigido a mí. Aquí, pues por algún motivo, la cámara no cambió la exposición y quedó muy sobreexpuesta. A veces pasa, yo tiro siempre en modo prioridad, en este caso estaba tirando con manual y dejaba que la cámara cambiase el ISO, pero fijaros cómo aquí el ISO es 100 y por algún 1500 f8 ISO 100 y por algún motivo la cámara tardó, hizo 3200 y efectivamente sobra luz por todas las esquinas. De todas formas, no era una gran foto. Me gusta el primer término, pero creo que queda un poco descompensada a la derecha. Me gusta el primer término porque tenemos una persona cerca, el ciclista mirándome, ella destaca por los colores también. Bueno, creo que la voy a conservar para volver sobre ella en algún momento. Esta también me gusta la sucesión de bicicletas hacia la izquierda y hacia el fondo. Es verdad que el fondo aquí es un pelín confuso, pero creo que ellas destacan bastante, así que P. Esta me encanta porque está ella sola, porque sus colores son parecidos a los del fondo, por el gesto que tiene. P. Y esta es una foto en la misma situación, solamente unos segundos después, un segundo después, 43-44, y es una foto completamente distinta. ¿Por qué? Por el fondo. Fijaros, aquí el fondo está dividido prácticamente en dos partes iguales por los edificios y aquí tenemos más espacio por delante y ella además está entre esos cubos, se recorta muy bien contra el cielo, así que también me la voy a quedar. Este gesto funciona, me gusta mucho la sombra aquí, pero está un poco lejos, se confunde con la vegetación, no me encanta, así que avanzo. Esta foto no tiene nada. Me gusta mucho el gesto que está haciendo golpeando la pelota. La voy a conservar. Ya está, hemos hecho la pasada, he marcado con P aquellas fotografías que más me gustan y ahora voy a pedirle a Lightroom que me enseñe las fotografías que he marcado con P y las vamos a repasar rápidamente. Fijaos, son 30 fotos de 120 fotografías. Y estas son las imágenes que yo conservaría. Probablemente no trabajaré en todas y probablemente volveré sobre ellas en algún momento para decidir cuáles merecen pasar un rato de revelado. Vamos a pasarlas a pantalla completa y las vamos a ver una a una. Esta por colores, por composición, el encuadre lleno. Esta es muy gráfica, con esa línea diagonal atravesando mi sombra. Esta por la postura de ella y porque se recorta muy bien contra el cielo. También me gusta que la sombra toque el borde inferior del encuadre. Me gusta la sombra.
Me gusta esa espalda, me gusta que la luz venga lateral, con lo cual tiene mucha textura, y me gusta su sombra en la parte inferior del encuadre. También creo que el fondo, si bien hay muchas cosas, como está ligeramente desenfocado, consecuencia de que él está muy cerca de cámara, no molesta, de hecho aporta contexto. El triángulo formado por estas dos personas y el edificio del fondo, el hotel, me gusta mucho. Además, me gustan las sombras y me gusta la sensación de movimiento de la tela movida por el viento. Fijaros cómo cambia cuando hay dos y uno. Aquí no hay triángulo, aquí hay un elemento en primer término y otro al fondo. Eso genera profundidad, pero son dos fotos distintas. Esta me encanta por cómo él llena el primer término, cómo él va vestido de ropas claras, también esa tela es muy clara y destaca, y cómo ellas pues, se nota que están directamente yendo a lo suyo, aunque él intenta enseñarles la tela para que se la compren. Esta es una versión muy sencilla de la partida de petanca, y después tenemos varias versiones con más o menos sombras. Los cambios aquí son sutiles, pero pueden hacer que optemos por una o por otra a la hora de revelar. Este gesto me encanta, esa mirada a cámara, esa cierta complicidad que a veces se da cuando haces fotografía de calle. Mirad, no me había fijado en que hay una persona aquí pasando en bicicleta. Evidentemente no distrae porque él destaca lo suficiente en el encuadre. Esta foto la voy a conservar, aunque tengo que decir que creo que me gustaba más la idea que la ejecución. La voy a dejar no obstante. Esta sin duda me gusta por ese gesto. Esta es una versión ligeramente distinta. Este es el tipo de fotos que más me divierto al hacer porque no está muy claro exactamente qué estamos viendo. Hay juego entre reflejos, entre lo que estamos viendo directamente, los colores. Me gusta la sombra y el triángulo que hace con los personajes del fondo. Si os fijáis, una pareja a la izquierda, otro grupo a la derecha. El juego entre el edificio, el primer término con la sombra, el espacio dividido por esas 4 columnas y los personajes en medio. Fijaros cómo cambia de la primera a la segunda versión. Ese punto de color abajo a la izquierda. Esta me pasa lo mismo que con la de las palmeras reflejadas. No sé hasta qué punto la conservaré mucho tiempo o no. Necesito dejarlo un poco más de reposo. Este grupo de ciclistas que destacan tan claramente respecto al resto de edificios. Estas dos versiones, fijaros cómo cambia cuando la luz le da aquí y en la siguiente versión que ya tiene el sol mucho más detrás. Esta cara es más plana. Y esta. Aquí tenéis 30 fotografías que salvo de esa sesión de 120 imágenes en total. Y así concluimos esta revisión, esta hoja de contactos digital. Espero que los criterios que he aplicado para escoger fotografías os ayuden cuando vosotros tengáis que escoger también las vuestras. Y espero vuestros comentarios y, si os animáis, decidme cuáles de estas 30 imágenes son vuestras fotografías favoritas y cuáles revelaríais y cómo. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos muy pronto en un nuevo contenido. ¡Chao! No os olvidéis, me encontráis en jbarros.com y sobre todo en el Club de Fotografía Callejera. ¡Chao!